Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Hay muchísima información que vamos a repasar, tanto de lo jurídico, tanto de lo político y tanto de la salud, porque hay muchas novedades. Atención, tema vacuna Moderna que puede estar llegando. Vamos a mostrar los 4 puntos centrales que estamos viendo en este momento. El primero es Cristian Balbo. Estamos esperando en el Senado de la Nación la salida de Cristina Fernández, que hoy finalmente habló en su declaración. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Primero, permitime felicitarte. Gracias. Triunfó el amor, así que no quería dejar de decírtelo. Vamos a la crónica periodística. Te cuento, el vehículo que estás observando con la puerta abierta es el que tiene que trasladar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hacia su domicilio en Junín y Arenales. Tengamos en cuenta que hoy tuvo una exposición muy extensa y efervescente, también hablando de disparate político, jurídico, institucional en el marco de la investigación por la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Presuponíamos que después de su exposición virtual vía Zoom con el Tribunal Oral Federal número 8 se iba a retirar, pero no. Decidió quedarse aquí en el Palacio Legislativo, en el despacho en el cual hizo su exposición virtual. Y hace minutos nomás, ¿sabés quién llegó? Su abogado Gregorio Dalbón, quien se encuentra aquí también y quien nos adelantó que en minutos nomás podría retirarse de aquí la vicepresidenta de la Nación para ir hacia su domicilio. No hay movimiento de legisladores, no hemos visto senadores ni diputados, pero la vicepresidenta, Luis, todavía permanece en su despacho y estamos aquí en el acceso por calle Entre Ríos, en el sector de Cocheras, debajo de la escalinata principal de acceso al Congreso de la Nación. Gracias, Cristian. Bueno, finalmente se produjo la audiencia, finalmente. El eje esencial de la exposición, Martín, ¿por dónde fue? El eje fue por criticar a la justicia, principalmente a 3 magistrados, el fallecido Claudio Bonadío y los jueces de casación Hornos y Boris. Tal cual dijiste. Como era lo que se venía planteando, y es a donde ella apunta de por qué entiende que esta causa forma parte de la persecución. Porque intervino un juez que la procesó con prisión preventiva en una causa que se reabrió de manera irregular, que ella dijo, y después amplió, esto fue lo que tiene que ver con la causa del memorándum, y después fue un poco lo que dice siempre. Me tocaban los mismos jueces, esto tenía que ver con una persecución de parte del gobierno de Macri, y hoy lo amplió un poco más y dijo que, yendo también al contexto político, que no solo era una persecución a mí, sino que esto tenía que ver con el pago de la deuda externa. Yo me opuse muchas veces al pago de la deuda externa y esto tenía que ver con correrme de la cancha y satisfacer los intereses por parte del gobierno de Macri del pago de los fondos buitres. Y esto lo enmarcó en que, a partir de la causa del memorándum con Irán, la enmarcaron mucho, la relacionaron mucho con el entonces presidente de Irán, y esa era una manera de desgastarla internacionalmente. Después el contexto... Recordemos, el responsable en aquel momento de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, el hombre que había propuesto hacer desaparecer Israel desde la faz del planeta, digamos que tenía una de las posiciones más duras dentro de la teocracia de Irán, ¿no? Y defendió después la firma del memorándum. Dijo que la intención era poder destrabar la causa del atentado a la AMIA, que estaba parada porque no se avanzaba con las detenciones de los acusados, y esto impedía poder tomar la declaración indagatoria, y que el memorándum buscaba llegar a través de una comisión de la verdad a conocer por lo menos qué había pasado y que los acusados puedan ser indagados, y que esto además tuvo todo el respaldo institucional porque lo aprobó el Congreso de la Nación. Bueno, mientras estamos viendo allí las imágenes, ¿no?, del Senado, donde puede salir la vicepresidenta de la Nación, ahí se ven como aprontes para la salida. Dudo que vaya a hacer declaraciones. Me parece, Rosario, Nacho, que creer que puede hablar después de haber expuesto hoy es como que no, ¿no? No, sobre todo porque ahora va a reaparecer después de que arranque la campaña electoral. ¿Cuándo arranca la campaña electoral? El mismo 24 de julio, cuando se presentan las candidaturas. Una Cristina Kirchner que ayer hubo sesión en el Senado, incluso se trataron los pliegos de Nielsen y de Losardo, claro, pero que no fue ella porque justamente había vuelto del Calafate y se quedó a preparar el discurso. Un discurso que tuvo más de política que de técnica judicial o de defensa judicial. Mucha política en el discurso. En el despacho estuvo absolutamente sola para hacer esta declaración de 1 hora. Nadie la cortó a pesar de los 45 minutos. Nadie se animó a decirle... Se terminó su tiempo. Señora, se terminó su tiempo. Claro. Habló poco más de 1 hora hoy en la audiencia. Y después, ¿qué hizo? Bueno, silenció la audiencia, la tuvo de fondo, la silenció, pero empezó a tener algunas reuniones políticas porque con algunos senadores por las listas del interior.
las listas que cierran en el interior, Claro. sobre todo en Mendoza y demás. Y sí después recibió a su abogado Gregorio Dalbón. Ahora Cristina Kirchner va a pasar los días en la calle Juncal y no va a reaparecer hasta que empiece la campaña electoral. ¿Y dónde va a ser? Obviamente, en donde va a reaparecer, en la provincia de Buenos Aires. Nacho, la impresión, yo tenía idea de que iba a ser más político, o sea, que iba a meterse más en la campaña, pero fue muy específica en lo jurídico y el reclamo a Macri, ¿no? Sí, el reclamo a Macri y a mi criterio le puso un condimento emocional, Luis, que puede tener que ver con esta idea de mostrarse tal vez tal cual sintió durante todos estos años esta causa. Siempre que se consultaba el entorno de Cristina sobre las distintas causas, planteaban que esta causa era especial, la del memorándum, por el impacto que tuvo sobre la figura de Héctor Timerman. De hecho, ella hoy menciona a Héctor Timerman, lo pondera por haber sido uno de los que consiguió en una votación en la ONU histórica que se incluyeron una cláusula que las renegociaciones de la deuda se tienen que hacer con el 66% de los acreedores, sí, y que gracias a eso se pudo hacer esta última renegociación, pero básicamente tiene un condimento emocional de ese aspecto. Marcaban lo que le tocó vivir a Héctor Timerman también le afectó a Cristina Kirchner. Incluso se quebró 2 veces en la audiencia y únicamente en los discursos anteriormente se había quebrado cuando hablaba de Florencia Kirchner. Nunca, no era una presidenta en su momento o una expresidenta, sí, que se quebrara. Bueno, hoy se quebró 2 veces durante la hora de audiencia. Sí, a Timerman lo recordaron muchos hoy en la audiencia porque obviamente la atención estaba puesta en Cristina. Después de Cristina hablaron otros abogados y hablaron otros imputados como el Cuervo Larroque y Juan Martín Menem, el viceministro de Justicia, y todos los que hablaron recordaron particularmente a Héctor Timerman. Hubo una cosita de color, si querés, sí, claro, en la audiencia en donde volvió a ser protagonista Oscar Parrilli. Cristina arranca diciendo: quiero decir en dónde estaban cada uno de nosotros cuando fue el atentado a la AMIA, para enmarcar que no tienen nada en especial, sí, para poder... Sí. Hacemos suspenso. Dale. ¿Qué pasa, Cristian? Sí, Cristian. Bastante movimiento y te cuento que también sí, estaría saliendo en estos momentos el vehículo que se mueve con la vicepresidenta de la Nación, retirándose del Palacio Legislativo para dirigirse a su departamento de la calle Juncal. Te cuento que hay militantes que suelen acompañarla, que están aquí formando un cordón en el acceso al Palacio Legislativo, en el cruce de Avenida Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen. Es un cordón de al menos unas 20 personas, mientras te seguimos dando la imagen del vehículo que se mueve. Están abriendo la reja principal de acceso que tenía un candado con una cadena. Ahora te vamos a dar la imagen de los militantes. Fíjate vos el cordón que han formado aquí de al menos 20 personas. Están abriendo en estos momentos la reja, te repito, que tenía cadena y candado. El vehículo está detrás. Los militantes que siempre suelen acompañarla, montando una especie de guardia aquí para que el vehículo pueda retirarse sin ningún tipo de inconveniente. Se retira la vicepresidenta de la Nación después de una jornada muy extensa aquí en el Palacio Legislativo con su exposición efervescente en la cual está procesada en la causa por memorando de entendimiento. ¡Viva Cristina! Por Irán, y la vemos, ahí se va la vicepresidenta, se retira en ese vehículo sin hacer ningún tipo de declaración, Luis, como habías anticipado. A mucha velocidad, a mucha velocidad, innecesario que salga a esa velocidad el vehículo, porque nadie estaba pegado al auto para que tuviese que el conductor poner el pie en el acelerador como lo hizo antes de que el semáforo se ponga en rojo. Se retira la vicepresidenta de la Nación, entonces Luis, del Palacio Legislativo, después de su exposición virtual vía Zoom ante el Tribunal Oral Federal número 8. Lo tuvieron ustedes recién en vivo para 24. Gracias, Cristian, muy amable. Terminemos la anécdota. Repasó Cristina dónde estaba cada uno de los imputados y dijo, bueno, y Oscar Parrilli, que seguramente en esa época tenía pelo, lo volvió a ligar, como en su momento de la escucha, volvió el pelo. Debe ser una de las cosas más feas para alguien, que se le cae el pelo, que le recuerda que en ese momento tenía pelo. Total. Hoy muchos preguntan, bueno, ¿cuándo resuelve? ¿Cómo sigue? Hoy la audiencia entró en lo que en tribunales se conoce como un cuarto intermedio. Va a continuar el 4 de agosto, después de la feria judicial. Va a hablar el resto de las defensas de los acusados y también va a hablar el fiscal. Es muy importante saber qué opina el fiscal. Claro. Si acompaña las nulidades, es decir, si acompaña el pedido de que la causa caiga y no se haga un juicio oral o si le pide al tribunal rechazarlo.
hay que recordar, el fiscal en toda causa judicial es el representante de la sociedad, quien representa a todos. Por eso la opinión es muy importante y obviamente, por supuesto, después, qué es lo que resuelven los tres jueces del tribunal. A ver, a mí me parece que en la Argentina es muy difícil discutir de las cosas. Se discute de quién hace las cosas. Bueno, hablábamos del tema del matrimonio igualitario. Yo creo que el caso del memorándum de entendimiento, y esta es una posición personalísima, que no involucra a mis compañeros, ni mucho menos a esta empresa. El memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán es una vergüenza y es una afrenta contra las víctimas del atentado y contra toda la Argentina. Después podemos empezar a discutir si es correcto este proceso, cómo siguió, porque quiero recordarte que el memorándum fue ratificado por el Congreso. Hubo una mayoría de los 257 diputados y los 72 senadores que levantó la mano para esto, que es una aberración. Yo sé que hoy es viernes, que esto pasó hace mucho tiempo, que hay corona, 50% de la inflación, pero yo te pido que hagas el esfuerzo de pensar por qué creo que esto es una aberración. En este país voló la AMIA y hay seria sospecha, de hecho están procesados, de que funcionarios de la República Islámica de Irán participaron de la voladura, participaron del peor atentado de la historia terrorista de la Argentina. Para que este proceso se termine, hacía falta que comparecieran estas 7 personas, 6 personas ante el tribunal, y nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque Irán los encubrió y los aliados de Irán encubrieron. En nuestro país no existe el juicio por ausencia, que en otros países sí existen. Astiz fue condenado en ausencia en París por la violación de derechos humanos, desaparición, por ejemplo, de las monjas francesas. Aquí no existe esto. Entonces, ¿qué hacía falta? Que vinieran aquí al proceso, compareciesen y se sometieran a lo que fuera la resolución. ¿Qué es el memorándum? Es un invento aberrante, que suponía que como Irán no participaba, se podía crear una comisión especial entre el juez y los iraníes, Comisión de la Verdad, se llama, integrada por partes iguales, observadores internacionales, etcétera, etcétera, que iba a ir a Irán a tomarle declaración con el juez y el fiscal de la causa. Para que estas personas pudieran ser indagadas, preguntadas, el juez tenía que pedirle permiso a la Comisión de la Verdad para ver si estaba de acuerdo con... Disparate. Esto era quitar la jurisdicción nacional, agraviar el debido proceso, inventar una comisión. Después, si querés, busquemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque Cristina era aliada de Irán. No, la verdad me importa poco. Lo que quiero decir es que se agravió la memoria de los asesinados en la AMIA y de sus familiares y de todos nosotros con este invento del memorándum. Después se politizó, obviamente. Este es el origen de la cuestión. ¿Esto es un delito? La verdad no lo sé. No sé si es alta traición a la patria, si hay algún tipo de... Lo tiene que analizar la justicia. Pero cuando yo hoy escucho a la vicepresidenta de la Nación agraviarse de esta manera, quiero decir que su gobierno impulsó, es verdad, los diputados y senadores aprobaron, impulsó esta aberración. De esto se trata. Si no, en la historia solo va a quedar que Macri afanó, Cristina afanó, vos sos macrista y crees que Cristina es Belcebú, vos sos kirchnerista y crees que Macri es lo peor de la historia, y no discutimos esto otro, que en la Argentina no hubo memoria, verdad y justicia en la causa AMIA, porque Irán encubrió a las 6 personas y se negó a que participen del debido proceso como cualquier hijo de buen vecino. Todo el resto es zaraza. A mí pueden quebrarse en una declaración, pueden invocarme la desgracia de los 55.000 millones de dólares de la deuda de Macri, pero la causa, y sobre todo los familiares de los asesinados en la AMIA, sigue abierta, y esto no tiene que ver con la deuda externa, tiene que ver con una decisión política. Vamos a seguir hablando. Sí, ¿alguien quiere agregar más? Sí, claro. ¿Puedo firmar al pie? Sí, claro. Comparto absolutamente todo lo que decís. De hecho, tengo ese mismo interrogante. Yo no puedo decir con qué fin se trazó este memorándum, pero sí puedo decir que fue una aberración jurídica y que me parece que en ese punto el gobierno de Cristina Kirchner y los diputados y senadores que lo convalidaron, muchos oficialistas, algún que otro opositor también, se equivocaron feo con la memoria de tantas y tantas víctimas y también de las familias que todavía sufren por la falta de justicia. Pero creo que el miércoles me dijo el Jorge Asís, me dice, ¿vos crees que Héctor Timerman iba a traicionar? Esto no es un problema emocional, no es un problema moral. No, claro.
tiene un trasfondo moral. Pero digo, el problema jurídico es que inventaron una cosa horripilante que se llama Comisión de la Verdad y el memorándum, y fue impulsado por Héctor Timerman. Yo no lo juzgo. Incluso por hasta si es con la más o mejor menos intención. judío. Incluso hasta con. Supongamos. Sí, bueno. Supongamos Sí. que la intención fue esclarecer como. Claro. Bueno, fue una aberración jurídica igual. Dos o tres cosas. Para mí el memorándum no fue un delito. La firma del memorándum no es delito por un montón de cuestiones por ahí que no entran a discutirse. La falta de respeto a la memoria de los familiares la cometieron desde antes muchas otras personas, porque hay que recordar que en estos momentos el primer juez de la causa de la investigación del atentado, los fiscales que tuvieron la investigación del atentado y los responsables del servicio de inteligencia argentino durante el gobierno de Carlos Menem están condenados por encubrir la investigación del atentado. Claro. Sí, claramente. La causa AMIA tiene un montón de cosas horripilantes que han pasado en estos 27 años, de que el domingo se cumplen 27 años del atentado. Y dolosamente emporcada a la causa, ensuciada la causa, Totalmente. para que no se sepa nada. Muchas de esas críticas le caben al hoy ya fallecido fiscal Nisman, quien muchísimas personas criticaron cómo trabajaba y cómo actuaba en la causa. Y después hay otra realidad. Desde que los iraníes acusados tienen orden de detención, esto es hace más de 10 años, no se ha movido la causa, porque sin esa detención no se puede avanzar en la investigación. ¿Y por qué no se los detienen? Es la gran pregunta. Vos dabas una respuesta. Irán no extradita ciudadanos. Hay una ley de Irán Claro. que no... No te deja. No te deja. Claro. Y después hay una cuestión geopolítica mucho más grande, que cuando se mueven por el mundo tampoco son detenidos. Hubo uno de ellos que estuvo hace muy pocos años en Bolivia. Sí. Acá nomás. El ex embajador de Irán en Argentina estuvo hace 2 años en Turquía. Tampoco lo detuvieron. O sea, es mucho más grande y mucho más complejo. Y en los dichos de Cristina, el objetivo del memorándum era tratar de sanear esto que tiene hoy la causa, porque inclusive caído el memorándum, la situación está exactamente igual. Sí, se agrega a Luis Tonelli a prestigiar esta prestigiosa mesa. Sí, Luigi, ¿querés decir algo? Bueno, primero felicidades, che, porque me encanta la Gracias. gente que se casa, así sabe cómo es. Sí, totalmente. ¿Cierto? Está muy bien. Así Después sabe te cómo cuento. Te iba a traer arroz, pero está muy caro. Mirá, en primer lugar, la causa AMIA y también la embajada, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de la embajada. Sí, Oh, claro. acá también. Es una herida abierta en la Argentina, obviamente, que todos los argentinos tenemos, ¿no es cierto? Pero también es un fracaso de la comunidad internacional de inteligencia, ¿no? O sea, lo que hizo la inteligencia argentina es un desastre, es un horror. Pero también, por cuestiones geopolíticas, viste, de alianzas coyunturales que hacen las potencias. Entonces, a veces está con Siria, a veces está con Irán, a veces está con Irak, ¿no es cierto? Estados Unidos apoyó a Hussein. Digo, ahí hay un punto. Digo, esto no es para exculpar a los argentinos, ¿no? Porque nos pusieron el bombazo acá. Claro. Pero digo, es un fracaso Sí, internacional. y la ensuciaron acá la causa. Sí. Sí, claro. La segunda cuestión, digamos, importante respecto a esto, es que el memorando buscó, me parece, y hablando con Héctor Timerman, que, digamos, era amigo mío, Héctor. Fuimos juntos a la revista Debate, yo lo conozco de la época de La Razón, ¿no? Del diario de su papá. Y a mí me quedó claro que lo que se quiso hacer, y de la peor manera, como se lo dije a él, fue institucionalizar algo que venía manejada por lo peor de la Argentina y lo peor de Irán, ¿no? Estaban, digamos, de un lado, los típicos cuervos, viste, que buscan una causa para hacer, digamos, poder, plata, lo que sea. Y del otro lado estaba la inteligencia iraní, que es bravísima, bravísima. Entonces, yo creo que eso intentó, ahora, de la peor manera, ¿por qué? Porque, digamos, no blanqueó una situación, sino dio un estatus jurídico en el cual parecía, viste, ser un tribunal donde iban a decir, nosotros acá no tenemos la culpa. Por eso pareció que era eso finalmente, ¿no? Y que tenía como cuestión secundaria esto de levantar las alertas rojas. Si no se levantaron las alertas rojas, fue por una gestión que hizo Héctor Timerman por teléfono. Yo nunca pude sacarle a él si había tenido esta conversación con la presidenta o con alguien, digamos. Nunca me lo quiso decir. Y se murió con ese secreto. Pero digamos, como lo dice Noble mismo, a mí me llama, las alertas rojas no las levantes. Que es un punto importante. Después las personales son muy complejas. Digamos, este tema, yo estoy de acuerdo con vos, que ha mancillado la memoria de las víctimas.
es un tablero tan complejo, viste, que ahí no se puede No, meter, claro. uno quiere ensuciarse. Pero digamos, todo esto que vos estás diciendo, alertas rojas, si lo hizo porque era el mal menor, me parece que es secundario Es frente al secundario. otro. Es Había un secundario. proceso a los que los iraníes siguen, en el que los iraníes siguen Sí, rebeldes, claro. e inventar esto de ir a tomar una declaración afuera, cualquier pibe de primer año de la Facultad de Derecho sabe que no existe. Bueno, de hecho, la justicia argentina lo declaró inconstitucional. Bueno, claro, entonces, viste, yo por eso escucho golpes en el pecho y que yo quise y quería y me quiebro, que yo, digo, si pasaste por la Facultad de Derecho, sabés que eso pasó. Y si no pasaste por la Facultad de Derecho, también te das cuenta. Bueno, vamos a seguir con la información. Hay ampliación al 50% de los aforos en los locales gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires. Nos llama antes Mauro Bundín. ¿Dónde estás, Mauro, mi querido? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. En San Martín estábamos en el hospital de agudos, Eva Perón, aquí sobre la localidad bonaerense de San Martín. Aquí fue donde se dio, ¿cómo llamarlo, Luis? Una fiesta clandestina por parte de 15 médicos, una fiesta por parte de 15 médicos que estaban aquí, residentes en La Guardia. Según ellos, pusieron la música, estaban en una reunión, estaban comiendo algo, pusieron la música un poquito más fuerte y después la pusieron un poquitito más fuerte y después un poquitito más fuerte, pero nada más que eso. La realidad es que, lógicamente, esto, por supuesto, no solo está prohibido, sino que llamó la atención, actuó automáticamente el personal de seguridad privada de aquí del hospital, luego tuvo que interceder la policía porque al personal de seguridad no le hicieron caso, siguieron con lo que estaban haciendo y a partir de eso esta acción que terminó con un sumario de estas 15 personas que están en estos momentos suspendidas por el término de 10 días, días que se van a vencer en el transcurso de la semana que viene y a partir de allí será competencia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires determinar qué sucederá con cada uno de estos 15 médicos. Pero yo me acerco al director, a uno de los directores asociados que tiene el hospital Eva Perón aquí de San Martín, Luis Carlos López, que él nos puede explicar mejor qué pasó y cómo está la situación. Él ya te está escuchando, Luis. Doctor López, Hola, ¿cómo le va? buenas Buenas noches, Luis. ¿Cómo noches. está? ¿Qué dice? Bien. Muy bien. Bueno, estado de las cosas. Voy a evitar adjetivos porque me parece que estamos todos con el dedo en alto diciendo que esto es la tragedia. No es mi caso, ¿eh? Quiero decir que no me voy a agraviar pensando que estoy frente al fin del mundo. Así que cuénteme usted. No, esta es una situación seria, grave. En la madrugada del día 10 de este mes sucedió una reunión de trabajadores del hospital en un área del primer piso. No fue en el área de diagnósticos por imágenes, ha salido en distintos medios, sino fue en áreas comunes del primer piso del hospital, que es un área ambulatoria, de un conjunto de trabajadores del hospital, no solo médicos, sino de áreas técnicas, en una cena donde se puso música en alto, donde se profirieron ruidos, gritos y demás, que alertaron naturalmente al personal de seguridad de nuestro hospital, quien avisó de esta situación irregular, gravemente irregular, porque incomodó, molestó a pacientes internados en otros pisos, porque naturalmente sacó, digamos, de sus tareas a un conjunto de profesionales, aunque de ninguna manera se resintió la actividad de la guardia y del trabajo, pero claramente en medio de una pandemia, en medio del trabajo del hospital, en medio del esfuerzo enorme que están haciendo los 1.800 trabajadores y trabajadoras de nuestro hospital, desde hace un año y medio, siempre, pero desde hace un año y medio triplicado, cuadriplicado su esfuerzo, esta es una situación que resiente toda nuestra actividad y sobre todo hacia y con nuestros trabajadores y básicamente con la comunidad toda. Bueno, pero digo, no se resintió la atención, los pacientes siguieron bien atendidos como correspondía. Los pacientes siguieron atendidos como correspondía, por suerte, pero de cualquier forma eso no evita que podría haber sucedido esta situación, por los cuales nosotros inmediatamente, conocida esta situación, el jefe de guardia del día claramente interrumpió, limitó esta situación y nosotros como dirección inmediatamente tomamos las medidas del caso, que es la suspensión preventiva de todo el personal y el comenzar los sumarios administrativos
con los descargos correspondientes que corresponde a cada agente como derecho a defensa y la elevación al Ministerio de Salud. ¿Qué son? De ¿Es esta personal situación. médico, personal de enfermería? No, es personal médico y personales técnicos. No había enfermeros. Grosso modo, doctor. Porque no había enfermeros. Sí, grosso modo, promedio. ¿Cuánto gana? Yo entro mañana como personal técnico allí en el hospital Eva Perón. ¿Cuánto gano más o menos? Como personal técnico hoy alrededor de 50.000 pesos. 50.000 pesos. No, digo, tampoco es que son multimillonarios que andan en la vida por nada, qué sé yo. Tengo un día así que me parece que entiendo la irregularidad, no es el lugar apropiado, pero digo, no se afectó ni la atención, sí perturbó cierto ruido, pero digo, no hubo una contaminación viral complicada. No es el lugar correcto, yo me doy cuenta que no es el lugar correcto. Pero, qué sé yo, afanarse vacuna en el vacunatorio, que yo me parece más grave. Pero en este país veo que siempre tenemos un hecho más grave que justifica el otro, ¿no? No, bueno, eso es otra discusión. Nosotros no estamos poniendo en discusión eso. Nosotros estamos planteando que parte de nuestro personal generó una situación irregular que trasciende públicamente, que trasciende sobre todo hacia nuestros pacientes internados que se quejan, sus familiares y demás, y naturalmente actuamos. Nosotros no dramatizamos la situación para nada. Simplemente tomamos las medidas del caso que corresponden. Nosotros no tomamos medidas porque se haya hecho público, las medidas las tomamos cuando nosotros tomamos conocimiento de esto, porque nos parece una falta grave hacia el resto de los trabajadores y básicamente hacia la comunidad. No lo hacemos por ninguna exageración ni mucho menos, sino que hacemos lo que corresponde a una dirección que está dispuesta a dar respuesta a la sociedad en un momento donde es necesario extremar esos cuidados. Doctor López ha sido más que amable. Mauro, ¿le querés preguntar algo más al doctor López? A ver, Luis, aclarar básicamente que los 10 días se terminan, los 10 días de suspensión se terminan la semana que viene y dependerá entonces del Ministerio saber qué es lo que sucederá con ellos, con cada uno de estos 15 médicos implicados. Sí, tal cual, porque somos empleados del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y en función de eso las decisiones las tomamos en conjunto y bajo la autoridad del Ministerio de Salud, naturalmente, ¿no? Nosotros actuamos como dirección inmediatamente y elevamos las actuaciones a las autoridades como corresponde. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ahí pasaba, Luis, entonces la palabra de Carlos López, uno de los directores asociados que tiene este hospital de agudos Eva Perón en la localidad bonaerense de San Martín. Muchas gracias, Mauro. Ahora sí nos vamos al centro de la capital federal, porque allí Gabriel Prosperi está viendo, luego del anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, de aumentar en un 20% el aforo, es decir, mitad de los locales ocupados en la zona interior. ¿Estoy diciendo bien, Gabriel? Buenas noches. Estás diciendo muy bien, Luis. En una calle Corrientes y Talcahuano, que comienza a revivir de a poco, no solamente por esta cuestión de los aforos, sino también por la actividad teatral, la actividad en los cines, que también se va a ver beneficiada porque los cines van a poder albergar al 50% de su capacidad también a partir de mañana. Pero fíjate, aquí tenemos gente comiendo, ¿sí?, que está sobre la barra, otra gente que está esperando su pedido. Estamos en una de las pizzerías más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. En el salón, si este fuera un salón, van a poder tener, como vos bien decías, el 50% de las mesas. Y afuera, aquí, donde están las mesas afuera, hoy, Luis, no es un día para comer afuera, ¿eh? Hace un frío, un viento helado. Pero no tienen calefactores. Sin embargo, hay valientes, Gabriel, no hay calefactores, porque he visto en varios lugares, pasé por la avenida Corrientes y vi varios que habían puesto calefactores. Acá en este momento no, pero acá hay valientes. ¿Van a comer acá o ya comieron? Ya comimos. Ya comieron. ¿Y se bancaron el frío? Sí. ¿Estaba rico? Sí. Vale la pena. Sí. Cuando la pizza es rica, no hay vuelta que darle, Luis. Se combate el frío con una pizza, una cerveza. Pero lo que venimos aquí a informar es el renacimiento, si se puede llamar así, de la calle Corrientes. Recordarás que hicimos ya un par de móviles a esta misma hora aproximadamente aquí. No hace mucho, un mes y medio, y esto era el desierto. Recordás que estas mesas no estaban, que aquí solamente había un par de personas esperando pizzas porque más no se podía, que los teatros estaban todos cerrados. Bueno, vos fíjate lo que es la calle Corrientes en estos momentos. No tiene la vitalidad de las grandes noches de la década del 70 y los 80, pero sin lugar a dudas tiene
realmente otro movimiento. La peatonal, la calle Corrientes está partida al medio, para aquellos que no la conocen, nos están viendo de todo el país. La avenida Corrientes tiene una parte peatonal que está funcionando detrás de esta veredita que tenemos, de este paredoncito, y tiene una parte vehicular que tenemos aquí en primer plano. Bueno, está funcionando absolutamente todo y los comercios todos abiertos, hasta las librerías están tardando un poquito más en cerrar. ¿Por qué? Porque aprovechan justamente el movimiento. Pero volviendo al aforo, que es lo que nos convoca aquí, Luis, 30% era hasta hoy. Desde mañana, 50%. Claro. Además, van a poder estar abiertos hasta las 12 de la noche. Ya no hasta las 11, sino hasta las 12 de la noche. Pero te estoy viendo mientras estás haciendo esta cobertura que pasa algo que no se veía, mucho más flaquito, que es que hay gente que va caminando detrás tuyo y que no digo que se arman los embotellamientos de personas en la vereda, pero comparado con lo que vimos hace una semana, Gaby, hay muchísima, mirá, se ve mucha más gente, hay como una cierta vitalidad en la calle Corrientes, ¿no? Por supuesto que sí. Además te digo, reitero esto, es una noche de invierno, gélida, un viento helado aquí que está corriendo. Pero tampoco estamos en Alaska, Prosperi. Prosperi, te voy a rogar, por favor, que deje de meternos frío de esta manera. Tampoco exageres, estamos que ¿cuánto? ¿11.7 de sensación térmica? Es verdad. 11.7, Prosperi, no me enloquezca. Es verdad. Pero el vientito, Luis, el vientito es fresquito. Además, el servicio meteorológico dice que el fin de semana va a estar aún más frío. Así que atención con esto. El trineo. Ahí están calentitos. Acá se siente. No, sí, estás como achicado con el frío. Te desconozco, Gabriel. Te desconozco. Bueno, soy del team verano, perdón, Luis. Está muy bien. Si esto tuviéramos un poquito más de temperatura, está lleno. Sí, eso te lo puedo asegurar. Obvio. Sí, no, desde ya que sí. ¿Qué pasa respecto de... digamos, porque también hay mucha gente que vuelve a salir por primera vez después de meses o vuelve a sentarse y ahí hay un dato que se llama inflación, que es el aumento de los precios que veíamos. ¿Qué pasa con el aumento de precios, como por ejemplo la pizza en el lugar donde vos estás? Bueno, mira, aquí tenemos algunos precios. Son de postres, en este caso de panes dulces. Fíjate lo que vale un pan dulce en una época que no es de pan dulce, ¿no? No, sí, claro. Estamos casi en los 2.000 pesos. ¿Te sentís bien hoy, Prosperi? ¿Estás bien hoy, Prosperi? Vamos a hacer ¿El pavo cuánto está? Claro. Ahí vamos a hacer un zoom a donde tenemos los precios de las pizzas. Sí. Una la grande, especial de mozzarella grande, 8.30. La chica, 7.30. Exactamente. 8.90. Vamos a ver alguna más. Tonelli, usted me es de Calabresa, me parece, ¿no? No, yo soy italiano del norte. La Calabresa, 9.50. Me está odiando profundamente el camarógrafo de exteriores. Gracias por bancarnos ahí. Tenemos Fugaza. No, Fabián es un profesional y además le está picando el bagre, me parece. Mirá qué moderno que estás hoy. Mozzarella. ¿Quién come una pizza de mozzarella, espárrago y salsa blanca? Gente rara. Rico. 1.310. Bueno, no. 1.300 no te gusta. Mozzarella y sardina, 9.20. Tenemos por ahí. Muy pescador. ¿A dónde mozzarella, pollo y ananá? No es verdad. No es verdad que es mozzarella, pollo y ananá. Rara, ¿no? ¿Y cuánto sale? 1.210. Sí. Mozzarella, jamón y guinda merece prácticamente el fusilamiento. Ay, banana también. La fugaceta. No va. Claro. Con postre viene. Chicos, el postre es postre, la comida... Igual te digo, Luis, es una pizza muy generosa esa, ¿eh? Claro. ¿Cuál? La de esa pizzería. ¿La de guinda? ¿La conoces? ¿La recomienda? Sí. ¿La recomienda? Sí, y las empanadas sobre todo. Nuestra pizza es fatta en casa, dice ahí Guerrín, no sé. Nos manda una, ¿no? Ahora ya. Pero lo tienen, claro, ahí está. ¿Estás ahí todavía o ya renunciaste, Gabriel Prosperi? Dijo, nunca más salgo con esta gente al aire. ¿Estás ahí? Ahora lo vamos a recuperar. Pero bastante. Le podemos pedir a Gabriel que traiga alguna. Hay una, si no llega. No llega. Hay lo agarra Fantino. Hay una cierta afluencia, digo, comparado con lo que veíamos hace 15 días. Claro. Hablo mucho. Hay ¿50% de aforo? ¿No? Es bastante. Es bastante para los que han podido sobrevivir esta cuestión. Un poquito más de gente, ¿no? Comparado a un cementerio, ¿cómo fue? Es que sí, literal, sin la menor duda, ¿no? Se ve en general. Bueno, cuéntenme bien. Lo que se permite es todo tipo de locales gastronómicos, 50% adentro, afuera
sin problema, y hasta a la hora 0. Hasta las 0 horas. Recordemos, hasta ahora era hasta las 11 y te daban una hora, obviamente, para llegar a tu domicilio, porque a las 12, supuestamente, según las reglas actuales, debe continuar el aislamiento entre las 0 y las 6. No hay nocturnidad habilitada todavía, Luis, claro. Pero ahora se estiró hasta la medianoche los locales gastronómicos, también bares y demás. ¿Y la circulación? La circulación se estiró una hora más también. ¿Hasta la 1? Sí, sí. A ver, no se estiró formalmente. A nivel nacional no se puede, claro. Nadie te va a parar a las 12:45 y decir qué está haciendo en la calle. Vos podés decir, estoy volviendo del trabajo, no va a haber problema. O volviendo de una reunión en Güerrín, donde familiar, estamos. Próspero, ¿y usted está vivo todavía? Sí, estamos aquí. Estamos aquí, Luis. Está muy bien. Estamos aquí. No se puede. Sí, pero nosotros lo autorizamos. Pero digo, la impresión que hay, Gaby, vos que lo recorres mucho y muy seguido, es que aparece un cierto movimiento distinto al que veíamos hace apenas 15 días, ¿no? No. No, bueno, se fue. Vamos a seguir recorriendo. Acá está. Escúchame, gracias al dire de Exteriores, maravilloso, que me hizo un primer plano para que terminara de colapsar en la jornada de hoy. Pizza de Roquefort y pulpo, o sea... Ojo, raro, Ojo, Angulo es el que prueba todas las cosas raras. 1.600 pesos, Angulo. ¿Quién invita? Eso costaba, Roquefort y pulpo 1.600. Bueno, ¿En serio Roquefort y pulpo? Sí. Si lo invitan y más pizza. Por separado, siempre. Y junto habría que probar. El Roquefort es muy difícil porque te invade todo. Claro, claro. Los útiles del pulpo, ¿cómo queda con el Roquefort? Y bueno. Claro, ahí está. Mira, Próspero está mirando buscando trabajo en otro canal, a ver si hay algún otro móvil para ir a buscar. Perdón, Gaby, esta digresión gastronómica que estamos haciendo, No, por favor. No, te quería decir, Luis, que siguen abiertos los comercios. Recién hablábamos justamente de las librerías, ¿no? Y esta situación de que como hay gente, tanto movimiento, a lo que hacía referencia antes de estar un ratito ahí en la pizzería, como hay movimiento peatonal, también las librerías se aprovechan para que algún curioso pueda de alguna manera entrar y llevarse algún título para la cama esta noche o para divertirse el fin de semana, para leer algo. En efecto, lo que tenemos aquí es una... vuelta a vivir, si se quiere, de alguna manera, de esta calle Corrientes tan vapuleada durante toda la pandemia con la inactividad teatral, de los cines, de los locales gastronómicos. Bueno, al parecer ahora tenemos un revivir que se asemeja tal vez a aquel del verano, ¿no? Sí, ojalá realmente, ¿no? Vos hablás de las librerías, si mucho atractivo tiene la Ciudad de Buenos Aires, que lo tiene y en cantidad. Uno es las librerías de viejo ahí de calle Corrientes, donde podés por nada mismo leer cualquier título que vale la pena. E insisto, ¿no, Gabriel? Con esta imagen que estamos teniendo en tu móvil, aparece un movimiento propio invierno, quiero decir, con el fresquito que hace un poco más fluido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Y tengamos en cuenta que todavía no empezaron oficialmente las vacaciones de invierno. Tengamos en cuenta que, sobre todo del otro lado del obelisco, del otro lado de la avenida 9 de Julio, donde están los teatros que albergan las ofertas para los chicos, para las chicas, que puedan ir a verlo con sus familias, por ejemplo. Bueno, allí seguramente se va a ver un movimiento más importante. Hoy por la tarde estuve justamente en la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, cuando daba a conocer estas nuevas situaciones que se van a dar en los locales gastronómicos y en los teatros. Pude hablar con Felipe Miguel, lo hablamos con Eduardo Bataglia en el espacio de Viviana Canosa, y nos decían justamente que la posibilidad de tener estas aperturas previas o prácticamente ya pisando las vacaciones de invierno, bueno, le dan un aire nuevo, un revivir también a toda la ciudad de Buenos Aires, y hay mucha expectativa sobre esto, ¿no? Sobre el turismo, sobre los hoteles, sobre los locales gastronómicos, el teatro, la cultura en general, en definitiva, para que Buenos Aires pueda tener unas vacaciones de invierno que reediten al menos la sombra de aquellas grandes vacaciones de invierno que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Señor, muchas gracias por este informe. Volvemos enseguida. Hasta luego para Gabriel Próspero. Y bueno, es momento de campaña, decíamos, y es momento de fotos. Aparece una foto con dos personajes muy potentes de la política, ¿no? Muy potentes, Luis, y que tiene una mirada más allá de la foto en sí. Se van a juntar Facundo Manes, que va a ser la cabeza de la lista del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, dentro de Juntos por el Cambio, y va a estar acompañado por Emilio Monzó, para formalizar y ponerle imagen a un acuerdo que ya se tejió, que es que Emilio Monzó va a ser tercero en la lista que va a liderar Facundo Manes. Y que una mujer segunda.
segunda una mujer, todavía no está el nombre, están esperando por Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer confirmó que va a apoyar a Manes, pero todavía no dijo si va a ser candidata. Quieren que sea Margarita Stolbizer, quieren que juegue ahí. Todavía, obviamente, no tienen un plan alternativo porque están esperando por la palabra de Margarita Stolbizer. Va a estar también en esa foto. La foto podría ser o mañana, Luis, mañana hay que estar muy atentos, porque inicialmente iba a ser el lunes, pero está la posibilidad que sea mañana. De hecho, ya la gente de Manes consultó a Emilio Monzó si tenía la disponibilidad para hacerla mañana. Contestó que sí, con lo cual podría ser mañana. Y también va a estar Joaquín de la Torre. Acordate, Joaquín de la Torre estaba apuntalando a Jorge Macri. Después de que Jorge Macri se bajara de la candidatura, bueno, Joaquín de la Torre va a estar apoyando ese armado. Va a ser candidato, probablemente sea Joaquín de la Torre candidato a senador provincial por la primera sección electoral, un sector en el que se hace fuerte Joaquín de la Torre. Recordemos su pasado con Sergio Massa, cuando en 2013 Massa saltó del kirchnerismo y jugó con el Frente Renovador. Joaquín de la Torre fue un armador muy importante, después jugó con Vidal. De la Torre va a estar en la foto. Y para la UCR, Luis, yo pregunté... Eso te iba a decir, ¿los radicales dónde están? ¿No? Claro. 5 primeros. Está, bueno, Manes va a ser candidato. Mirá. ¿No? Pregunté, ¿hay chance que Santilli... No presentó que el abuelo fuera radical todavía. Estamos esperando el certificado. Estamos esperando el certificado. No, me estoy chicaneando yo como radical, al contrario. Los radicales, somos radicales y presentamos él. Pero vos sos el radicólogo de la mesa. Sí. No, porque yo los veo los radicales que te entraron con euforia. Sí. Están tan eufóricos con Manes. Por supuesto. Hasta me permito entonces hacer una chicana. ¿No es cierto? Yo pregunté, ¿hay chance que se bajen? Perdón, ya termino, Luis. Sí, por supuesto. ¿Hay chance que se baje el radicalismo? Porque la gente de Larreta quiere que se bajen. No se baja ni loco, Manes. ¿Por qué? Porque es todo ganancia. Aunque pierda esa interna Facundo Manes, los radicales van a meter entre 9 y 10 diputados provinciales y van a sumar diputados nacionales. No hay forma que se baje. Totalmente. El negocio siempre del radicalismo, ¿no es cierto?, es hacer institucionalidad, ¿no? Claro. O sea, ocupar lugares institucionales que son los que obedecen, digamos, a la línea del partido y son finalmente los que quedan, claro, ¿no es cierto? El radicalismo ha tenido un problema de candidaturas. ¿Y por qué? Porque el radicalismo fue un partido exitoso institucionalmente, pero con su dirigencia, que al tener el fracaso de los 80, ¿no?, le costaba revalidar sus títulos en las elecciones. Claro. Entonces, de alguna manera, congeló la situación interna. ¿Cierto? Porque había grandes figuras, indiscutibles para los radicales, para mí, ¿no?, que habían sido las grandes figuras del gobierno de Alfonsín, muy jóvenes, ¿no? Tendrían que ser los que estuvieran ahora tallando en lugares altos. Esas figuras quedaron quemadas. Sin embargo, para el partido, ¿no es cierto?, la estructura quedó intacta. Al quedar intacta, se congeló la fábrica de candidatos y por eso tenemos que tercerizarla. Claro. Pero digo... Brutal, ¿no? Qué buena descripción. Brutal. No, pero digo, vos si no hay ninguna posibilidad que se baje Manes de ninguna manera. O sea, para los que quieren encontrar un acuerdo entre, no sé, una lista compartida Santilli y Manes, tampoco existe esa posibilidad. No, tampoco existe porque la competencia en sí ya posiciona muy bien al radicalismo. También pregunté, ¿hay chance que se baje Santilli? Larreta no le va a dejar el camino libre a Manes. ¿Por qué? Porque tiene temor, Horacio Rodríguez Larreta, que Manes haga una gran elección, no digo ganarle al kirchnerismo, pero que haga una enorme elección que lo catapulte para 2023. Y lo empaña a Larreta. Claro. ¿A quién le roba la candidatura de Facundo Manes? Le roba al votante ese independiente que define a último momento. Y ojo con que no le robe a Florencio Randazzo. Un Florencio Randazzo que quizás buscaba un votante que está alejado de la política, que está enojado con el kirchnerismo, que quizás votó incluso a Alberto Fernández, pero no le gustó estos 2 años de gestión. Un votante que también había votado a Mauricio Macri quizás, pero que también se siente desilusionado. Ojo que quizás es ese votante que iba a buscar Florencio Randazzo. Hay que ver cómo queda posicionado Florencio Randazzo. Ahí viene, me leíste el pensamiento, digo, viene complicado Randazzo por varios motivos. Como decía, primero, el votante del Frente de Todos, nada, no lo iba a conquistar, al duro no lo iba a conquistar.
pero el votante que no quiere votar ni a Alberto, ni tampoco al macrismo, al Rodríguez Larretismo, ya tiene otras dos opciones. Manes, adentro de Cambiemos, los libertarios, el fondo, no sé cómo se llama, de... Sí, incluso en la provincia, José Luis Esper. Yo me temo decirle que es muy peronista y lo que vota son alternativas peronistas. Pero ¿El de Manes? ahora, No, el de de Florencio Esper. Randazzo. Claro. Es muy fácil. Ahora, esto que... Vos contás los votos, perdón, vos contás los votos que recibió Felipe Solá, que fue el candidato a gobernador de Solá, 2015, ¿no es cierto? Sí, sí. Y contás los que tuvo Aníbal Fernández, que se dice que perdió muchísimos votos, ¿no es cierto?, por su candidatura, no perdió uno. Vos agarrás la PASO del peronismo con Julián Domínguez, no perdió uno. Claro. O sea, el peronismo es incorregible, como dijo... Ahora, y después, lo que vos el que votó a Julián Domínguez... de Felipe Solá votaron todos a Kicillof. Lo que vos planteabas, Luis... Y perdón que te termino con este... Y la pregunta mía es... ¿Qué le pasa a Flor? ¿Qué capitaliza Randazzo, si es que capitaliza? Bueno, yo hablé mucho, ahora hablen ustedes. No, la pregunta... ¿Qué capitaliza? Partir del peronismo y llevarse la parte que está ahí, como decían ustedes, digamos, de una pileta que está llena para tirarse, a la que se tiró Francisco de Narváez y a la que se tiró Sergio Massa en su momento. O sea, pero es muy distinto. Con pero Sergio Massa tenía una estructura de intendentes en aquel momento. Florencio Randazzo hoy no tiene ninguna estructura. Digo, creo que no. llamar, Florencio. Digo, ¿cuánto se sabe que está esta pileta? De hecho, sabemos que no hay ningún intendente, incluso en su momento cuando compitió. Yo hablé de la pileta, problema de Florencio Bueno, en Randazzo, 2017 tenía dos intendentes, se le fue uno, Juanchi Zabaleta, en medio de la campaña con Cristina Kirchner. Randazzo perdió a Joaquín de la Torre con este armado de Manes con Monzó porque estaban esperando justamente la decisión de Jorge Macri porque Randazzo lo podía capturar. Pero lo que vos planteás, Luis, es muy importante porque Manes está dentro de Juntos por el Cambio, pero no sé si el electorado lo ve a Manes dependiente de Mauricio Macri, o de la Reta, o de muy mal. Claro, incluso uno puede decir, bueno, Santilli es parte del macrismo y Manes la verdad que puede decir, yo no tengo nada que ver con la gestión de Mauricio Macri. Lo puede criticar a Macri. Es un punto muy importante que hacer. Para mí, el electorado está definido, pero los que hacen que el electorado los vote son los candidatos ambiguos. Por ejemplo, Massa era ambiguo, no era el electorado ambiguo el de él. Claro. Eran peronistas y no peronistas, pero lo votaron porque él tenía dos caras como Jano. Pero es porque vendía esto, expectativa, podía vender una expectativa concreta. Claro. Manes puede vender en el mejor sentido de la palabra. Ojo que yo no soy ni la estructura, obviamente no soy peronista, pero no soy la estructura cambiemita, o sea que te gusta el adjetivo esto. La campaña lo va a demostrar, seguramente el Frente de Todos lo va a querer pegar y muchos le van a preguntar, como haces vos con muchos invitados, bueno, ¿quién es el jefe de la oposición? Larreta, Macri, ¿vos con quién te columnás detrás de alguien? ¿Vas solo? Bueno, eso en la campaña se va a de vuelta a recordar que las primarias exigen un piso electoral del 3% de los votos. Sí. Para poder pasar, ya no me acuerdo, 14 de septiembre o 12 de septiembre. 12 de septiembre, 14 de noviembre. Me haces confundir a mí, Luis. Me haces confundir a mí. 12 de septiembre, o sea, el 12 de septiembre todos tienen que sacar el 3%. Claro. Todos los que acabamos de mencionar, los libertarios, Randazzo. Bueno, acá la doctora Yerdi ya abrió un paraguas sobre uno. No, yo creo que incluso José Luis Esper, ojo con la elección de José Luis Esper, sobre todo por el conurbano bonaerense, con el ala derecha. Con un Manes competitivo, sí, yo creo que los partidos que han quedado puede pasar la izquierda y no puede pasar Florencio Randazzo, quizás. ¿Puede no llegar? Sí, puede no llegar. Y si está famélico. Digamos, porque guarda el punto, ¿no? Si Manes roba algo de votos de Florencio Randazzo y se elimina como candidatura, empieza a votar, a funcionar el voto estratégico. ¿Cuál es? ¿Para qué no voy a votar a este? Bien. No va a llegar. Claro. Y eso favorece a Cristina. Eso favorece el Frente de Todos. Porque la idea es partir del Frente de Todos. Bueno, hago un... Sí, por favor. Y hoy hay una sensación de que incluso Facundo Manes le puede ganar a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Hay una sensación de esta. Entonces, quizás es un voto útil el que vaya a Facundo Manes y no a otros que no tienen Ahí empiezan posibilidades. a jugar los aparatos, ¿no? Que son muy importantes. Hay que ver qué pasa con el aparato de la provincia y el conurbano. Un señor ¿no? que participó de la elección interna, con quien juega, ¿cierto? Un intendente de San Isidro, ¿no? Digo, esto vamos a ver cómo movilizan. Bueno, decía Jorge el miércoles, ahí hay un Gustavo Pose mirado con muchísima atención. Imagínate, ¿no? Digo, bueno, enseguida hablo de la vereda enfrente, que del Frente de Todos, para ver qué es lo que pasa. ¿Ya tenemos nombre Frente de Todos? No. 24 de julio. 24. A la noche, a las 2. Nos queda claro, poquito. 8 días. Vamos a hablar un poco de lo que fue hoy la exposición de Cristina Fernández de Kirchner y lo que está sucediendo. Daniel Sapsay es abogado constitucional. Daniel, soy Luis Novarecio. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Un gusto hablar con usted. ¿Cómo está? Bien. Yo decía que es muy difícil en la Argentina hablar de las cosas. Se habla de todo lo accesorio, que si hay persecución, los FEAR, que si Macri fue peor o demás.
El memorándum de entendimiento con Irán, a su modo de ver, ya se pronunció la justicia, pero quiero lo más didácticamente posible. ¿Qué fue? El memorándum con Irán fue un entendimiento entre el país que estaba siendo acusado, o importantes funcionarios de ese país, de haber sido los perpetradores del atentado contra la AMIA, un convenio junto con el país víctima, es decir, la Argentina, a través del cual se iba a juzgar a los mismos en territorio de Irán y a partir de la conformación de un tribunal que iba a tener 2 miembros de cada uno de los países y luego uno más que se iba a pactar. Es decir, nos encontrábamos con un memo realmente sin antecedentes en la historia mundial, porque que se juzgara en el país que precisamente había sido el que todas las pruebas demostraban que había estado detrás de atentado, donde se iba a juzgar el mismo atentado, pero además que iba a poder tener 2 jueces y además que iba a ser allí donde iban a llevarse a cabo las audiencias, realmente era algo absolutamente, digamos, increíble, un mamarracho sin precedentes. Pero además de ello, si uno lee el texto, se encuentra con que hay una única cláusula que es realmente imperativa, que es aquella que busca o que persigue que caigan las alertas rojas, es decir, las alertas de Interpol a través de las cuales se iba a perseguir a los acusados de haber cometido el atentado. Eso era algo bien prescriptivo y que iba a tener efecto una vez que fuera ratificado por los 2 parlamentos, por el Parlamento argentino y por el Parlamento de Irán. Claro. Ahora bien, eso en el marco de 2 sistemas jurídicos absolutamente incompatibles, porque por un lado un sistema democrático de Estado de Derecho, por otro lado con un sistema absolutamente teocrático que tiene una constitución en la cual se establece que en última instancia el gran ayatolá, que es el jefe religioso de la revolución, puede vetar todas las decisiones, ya sea de los poderes, de los otros poderes, es decir, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y las sentencias del Poder Judicial, como una suerte de derecho de veto absoluto, con lo cual cae la constitucionalidad, el sistema, más allá de las apariencias, a partir de esa disposición, demuestra ser un sistema absolutamente autocrático y teocrático, diría. Esto que hoy hizo la vicepresidenta de la Nación en esta exposición in voce, ¿qué fue? ¿Una defensa jurídica? ¿Una pieza política? ¿Qué vio usted, Daniel, en esto? En primer lugar, es importante tener en cuenta que es algo que no está previsto en el proceso. En el proceso de juicio oral no existe esta posibilidad que se le da al acusado de hacer una suerte de alegato frente a los jueces previo al juicio oral. Esto es, si usted me permite, es un tribunal que está legislando, lo cual es absolutamente contrario a derecho y que produce una enorme desigualdad entre las partes. Claro. Porque evidentemente esto solo se le está dando a una de ellas y la parte acusada, nada menos. Con lo cual, realmente me parece algo escandaloso, sin precedentes y vergonzoso, y lo que ha hecho la presidenta es un discurso político de cabo a rabo, que no es una defensa jurídica de ninguna manera, pero que se le ha dado la posibilidad de tener la cadena y de hacer un gran acting, que para eso ella es fantástica, inclusive con lágrimas, con lloros, una gran actuación. Lo cual habla evidentemente de una situación en la cual en la Argentina algunos son más iguales que otros. Doctor, el motivo de la audiencia fue que las defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner, plantearon la nulidad de la causa, entre otros motivos, y le quiero preguntar particularmente por esto, porque se determinó que 2 de los jueces que reabrieron la causa cuando ya estaba cerrada, mantuvieron reuniones con el entonces presidente Mauricio Macri en fechas muy cercanas a fallos vinculados a la causa del memorándum. Me refiero, usted lo debe saber, a los jueces de casación, sí. Hornos y Boriski. Como constitucionalista, como abogado, ¿qué reflexión le merece esta situación de que 2 jueces
de causas muy importantes se reúnan con el entonces presidente con un interés político también sobre esas causas? En primer lugar, debe demostrarse que efectivamente esa reunión tuvo que ver con el memorándum con Irán, en primer lugar. En segundo lugar, la vicepresidenta tenía toda la posibilidad de defenderse durante el juicio oral. No previó a ello a través de esta suerte de audiencia creada por el tribunal que no se sostiene en un sistema jurídico. Así que el hecho de que se alegue que existió esa situación más allá de las visitas, hay que demostrar de que las visitas fueron absolutamente determinadas con lo que estos jueces iban a fallar luego. Ahora, y eso se debe ventilar dentro de la causa, dentro del juicio oral. Le repregunto con algo que planteó la propia Cristina hoy. ¿Qué opinión tendría usted si se determina que, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández se reúne con los jueces de esta causa? De correo. Bueno, evidentemente, nuevamente digo exactamente lo mismo. No es algo totalmente vedado que los distintos poderes dialoguen. Es lo que se llama la posibilidad de un constitucionalismo de tipo dialoguista que tenga que ver con la posibilidad de construir entre los distintos poderes las decisiones, no situaciones necesariamente de encono. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que demostrar, tiene que haber pruebas que demuestren que efectivamente tuvo que ver con una suerte de arreglo para que el memorándum, que la decisión sobre el memorándum tuviera un determinado derrotero, una determinada solución. Ahora, doctor, ¿no puede existir por parte de las defensas un temor de parcialidad, que es algo que se plantea mucho en las causas, sin tener determinado el contenido de esa reunión, que va a ser algo además imposible de determinar? Bueno, pero eso debe ventilarse con testigos y con argumentos lógicos dentro del proceso, no creando una instancia que eso es un precedente peligrosísimo. Claro. Que se le dé a una parte creándose como derecho nuevo, es decir, el tribunal se ha arrogado potestades legislativas, porque el procedimiento se decide por una ley del Congreso, no por una decisión del tribunal. Ese es precisamente el modo como el Poder Legislativo controla el Poder Judicial. Acá eso se ha roto. Daniel, y además, sí, no, por favor, cierre la frase que lo interrumpí. Y que ha permitido una defensa política total. Si uno la escucha a la vicepresidenta, a mi modo de ver, no tiene ni ton ni son lo que ella ha dicho, inclusive nuevamente culpando a los fondos buitres, etcétera, etcétera, llantos, etcétera, etcétera. Y todo eso está absolutamente fuera de lugar. Gracias por atendernos como siempre, Daniel. Al contrario, ha sido un gran gusto. Igualmente para nosotros. Que siga bien, hasta luego. Bueno, hablamos un ratito de Manes Monzó, Manes Margarita Monzó, o como sea, Katopodis, Kicillof, ¿cómo es eso? Bueno, Luis, en medio de tantos rumores, recordemos hasta el 24 no va a estar el candidato que va a liderar la boleta del Frente de Todos, pero hay muchísimas especulaciones y en los últimos días se produjeron movimientos que no pasaron desapercibidos. Kicillof obviamente va a tener injerencia porque va a tener que recorrer toda la provincia de Buenos Aires con el candidato del Frente de Todos, y en los últimos días se estuvo mostrando con Gabriel Katopodis. Fueron primero a Lincoln y a General Pinto, hoy estuvieron en Marcos Paz en una inauguración de rutas. La excusa fue la gestión, pero lo cierto es que los últimos 2/3 días, porque en realidad el raíz viene desde el mitad de semana, empezaron a moverse en tándem. A ver, recordemos, Katopodis es el ministro favorito de Alberto Fernández, sacando a Santiago Cafiero, lógicamente. Katopodis es uno de los ministros que mejor interpreta al presidente, pero más allá de eso, también tiene muy buena sintonía con los intendentes, que son pieza clave, o en todo caso son sectores que tiene que Alberto Fernández hablarle, y también
con Axel Kicillof. Lo dejaron en claro en los últimos días. Hubo fotos muy amistosas, creo que las tenemos para mostrar, pero es un perfil además moderado que preocupa y mucho a Juntos por el Cambio. Consultaba a la cúpula de Juntos por el Cambio yo días atrás y me decían, no queremos que sea Gabriel Catopodis. Por favor, de los nombres que están dando vueltas, que no sea Catopodis. ¿Por qué no es un hombre que levante el perfil, que deje una frase muy polémica, defiende la gestión, tiene algo que mostrar? ¿Qué gestión? Es uno de los pocos ministros que no entra dentro de lo que está encuadrado como funcionarios que no funcionan. Y obviamente, si tiene el aval de Cristina Kirchner, puede ir en contra de lo que de las posibilidades de Catopodis, que no quiere ser, recordemos, no quiere ser Catopodis, quiere quedarse en el ministerio. Es justamente eso. Si vos sacás del gabinete un ministro que funciona, ¿a quién pones? Bueno, ahí mi pregunta es, Luis, ¿tracciona más el sello más que el apellido? Mira, cuando uno ve los votos en la Argentina, los votos no se mueven mucho. Claro. ¿Por qué? Porque el voto está explicado por su condición socioeconómica. Si sos clase media para abajo, en general votás peronista. No quiere decir que no tengas un amigo que vota, digamos, que tenga plata y vote peronismo. En general. Entonces, hay ahí, digamos, una tendencia que hace que los barrios, uno sepa, ¿no? Cuando vas al mapa, cómo están pintaditos, cómo más o menos van a ir a votar. El tema es cómo se mueven la élite, los políticos, de acuerdo a, ¿no? Si vamos bien, podemos perder la elección. Entonces, ¿qué hacemos? Nos salvamos del barco y saltamos y armamos la nuestra, ¿no? Entonces, en la Argentina hay dos polos. Si uno se une y el otro se divide, pierde el que se dividió. Claro. Y si están los dos unidos, moneda en el aire, como fue lo de Macri con Scioli. 1%, digamos, moneda en el aire. Claro. Entonces, estas elecciones son de manejo. ¿Por qué? Porque hay un montón de elecciones, ¿no? Locales, provinciales, que no obedecen las líneas nacionales. Por eso es muy difícil sacar un número. Nos vamos a volver locos con Nacho, con ustedes. El día de las elecciones, si queremos decir, ganó el que tiene más votos. ¿Cómo sumamos los votos? ¿Quién? Claro. Claro, si en Mendoza están juntos los que, ¿no? A nivel nacional están divididos. El problema del Frente de Todos es que hoy no tiene un candidato fuerte para esta elección que mida o que le pueda sumar algo más de lo que ya tiene el Frente de Todos. Sí, bueno, pero con lo que tiene, ¿no es cierto? Con lo que tiene, digo, gana. No es poco. Gana, o sea, vos decís, es potente el Frente de Todos. Pero tampoco hay ningún candidato fuerte. Todos los candidatos fuertes fueron en 2019 a la elección. Entonces, no tenés ningún candidato que pueda sumar más allá del sello que puede ser el Frente de Todos. Ahora, Cristina eligió muy bien ese territorio. Porque si gana ese territorio, no es la madre de toda la batalla, como se dice, es la madre de la guerra. ¿Quién es el...? Digamos, la Casa Rosada pasa la plata. Claro, claro. Pero ¿quién es el kicilofista más químicamente puro? No, es su gabinete que no... Augusto Costa. Claro. Sí, que no, impensado. Como impensado. Yo te lo diría más como ministro de Producción que de la Nación que como candidato. Como ministro de Economía. Digo, no hay un Kicillof hacia... O sea, Cristina tenía en Kicillof una expresión muy cabal. Guarda que puede darse lo que Jorge Treca Padre decía, que era las aceitunas se sacan por arriba. Sacarlo a Cafiero. ¿Cierto? Eso es algo que han pedido sectores del Frente de Todos, pero Alberto Fernández ya dijo que no quiere que sea candidato Santiago Cafiero. No va a ser candidato. Seguro Alberto Fernández. No va a ser candidato. Nos quedamos tranquilos. No, si le pidió Alberto Fernández, el subcomandante Alberto. Falta la conversación Alberto-Cristina, que va a ser... Vino del agua, viene envenenado. Hoy vino difícil. Hoy dice que vino Elena tranquila. El radical envalentonado, Claro, el radicólogo vino... Me rayaba el auto, entonces por eso tengo... Digamos, y la historia de Victoria Tolosa Paz y que yo cuántas cosas más... No, Victoria Tolosa Paz sube y baja las acciones de acuerdo a pasan las semanas, y lo que me decían un participante de la mesa del lunes que se juntó esta semana es, ojo, porque tampoco aparece otro dirigente, entonces quizás si no aparece nada, decís, bueno, es albertista sin dudas, pero habla con Cristina Kirchner, por lo cual hay que ver qué termina sucediendo. Y dato importante, tiene ganas, es de las pocas que tiene ganas de ser candidata. Claro, pero es buena como candidata, me parece, ¿no? Así si fuéramos consultores de imagen, me parece. Bueno, hay que ver si quieren algo más moderado para la provincia de Buenos Aires o no. Porque moderada, Tolosa Paz. Yo lo vi haciendo buenas migas. Le damos un ribotril. No sé si el doctor le pega un ribotril y listo. No, pero digo, a ver, no es Fernanda Vallejo, no es una expresión absolutamente... Es combativa. Puede tener las dos caras. Pero es combativa, sí. Puede tener las dos. Puede mostrar un perfil más moderado si es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, pero es combativa. De acá, de estos tres, no consigo que me digan quién va a ser el candidato. Decilo vos, Luis, dale. No tengo idea, el peronismo no sé qué es eso. Bien, ahí está. Bueno, me voy a sentar a charlar. Vas a Tengo Cafiero. Ahí, me jugué. Se la jugó. La peor, ¿eh? Un pleno, ¿Qué pierdo? A ver.
Claro. Si gano, lo Si digo ganas, yo ganas solo. todo. ¿No es Claro. cierto? En esta mesa. Claro. Y si pierdo, ¿quién se acuerda? Cafiero, dice que es Cafiero. Vos sí que vas a Santiago Cafiero. Bueno, ahí está. Bueno, me voy a sentar a charlar con Vaya. Jorge Hefner y todos, por supuesto. dicho esto, en A24 es nuestro Instagram para que puedas hacernos todas las preguntas. Hola, Jorge. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo sé que futurología no es lo tuyo, definitivamente, pero más allá del chiste, reclaman, ¿cuándo vas a hacer fiesta? Que yo digo, en marzo. Es muy disparatado que yo... No, para marzo no. ¿Vieron? Para marzo no es podés hacer disparatado. gran Lo que se fiesta. acuerde de nosotros. ¿De verdad? Sí. ¿Como cuando éramos chicos? Como cuando... No sé si tan como que los chicos. Pero Venimos, contame, en serio, ahora veremos un poco qué evolución ves. mira, venimos de un momento muy difícil, muy triste, el haber superado los 100.000 fallecimientos, muy triste. No hay que meterle más adjetivos, indescriptible. Yo creo que en este momento particularmente estamos transitando una mejoría. Y esa mejoría se objetiva en datos. También hay preocupaciones pendientes. El número de casos en el último mes y medio bajó un 50%. La disminución en terapia fue, internaciones en terapia, de 7.500, 7.800 a 4.000 y pico. Y el número de fallecimientos, que es lo que siempre baja a posteriori de todo esto, bajó en un 20 o 25%. Y por otra parte, lo que es la campaña de vacunación ha tomado más envergadura. Llegaron 8 millones de Sinopharm este mes, van a llegar otros 8 el mes que viene, 2 millones y Moderna, y media de Moderna, CanSino. Es decir, que yo creo que estamos en una situación, vamos a un momento bisagra, yo creo que es en agosto o septiembre, donde la pandemia va a seguir existiendo, pero vamos a tener que padecer muchos menos fallecimientos, morbilidades severas e internaciones en terapia intensiva. Tengo un stop para seguir. Pues decís, bajó y están los números contundentes. ¿Eso fue el efecto de aquel parate raro que conversábamos nosotros? No parecía el parate tan duro que se había lanzado. La vacuna, todo junto, ¿qué fue lo que hizo que bajara esto? ¿O el virus este cretino que hace esto? El virus cretino hace ciertas cosas que no podemos interpretar. Wow. Entonces, si vos me decís que yo te explique cuándo sube y cuándo baja, tenemos algunos elementos. El parate ese ayudó, fue un parate relativo, ayudó, yo creo que ayudó poco. La extensión de la campaña de vacunación está ayudando. La internación en terapia intensiva es de gente de 50 y 52 años, pocos de 70 años, que fue el pico de internación en la primera ola. Y en la medida que avanza el programa de vacunación, está un poquito más relajado este sistema de salud pero tan castigado. Yo creo que la vacunación es el elemento crítico. Incluso tenemos una amenaza, la variante Delta, ¿sí? Que no hay circulación comunitaria, o creemos que no hay, pero que dentro de poquito la vamos a tener porque es lo único que circula en Europa, el 50% de lo que circula en Estados Unidos. Tuvimos 15 casos, que algunos hicieron aislamiento, otros no hicieron el aislamiento, lo vamos a tener. Ahora, mira lo que pasa en Reino Unido. En mes y medio pasan por variante Delta de 1.500 a 35.000 casos en el día de ayer. Aumentó muchísimo, pero con una baja tasa de letalidad. Eso vi hoy, y ojalá pudiera haberlo recordado para decirlo con precisión. Vi las 3 curvas de Gran Bretaña. Infectados volando, internados más baja y muertos mucho más abajo. O sea, lo cual demostraba esto que vos estás diciendo, ¿no? Demuestra que la gente mayor de 35, 40 años, que es la que más propensa a sufrir morbilidad severa, está vacunada. Pero ahí está vacunada, ahí tiene una ventaja frente a nosotros, pese a que se está vacunando más. Tenemos que cubrir a la gente con 2 dosis. Claro. Porque para la variante Delta sí o sí necesitamos 2 dosis y hoy estamos en el 12% en las 2 dosis. Llegamos al 50% con una dosis, cosa que está bien. Hay que acelerar lo que es las 2 dosis para tener una buena protección. Jorge, de lo que se sabe, porque es no sé, como tiene 2 caras, maravilloso por un lado y horrible por la otra, de lo que se va sabiendo, porque vamos aprendiendo con el virus, es claro que la variante Delta no es más letal, sino solo ultra más contagiosa, ¿o estoy equivocado? No es más letal. No mata más. No mata más. No es como la variante P1, que sí mata más que la variante británica del año pasado. Mirá que tenemos un 60% de lo que circula en el país, hoy es P1. Hoy es P1. O sea, P1 es la que tuvimos... La de Manaos, la de Brasil. La que vino de Brasil y que cerramos las fronteras no a tiempo, para decirlo sinceramente. Ahora, hay que avanzar con el programa de vacunación y entonces yo creo que agosto, septiembre va a ser un momento donde va a circular el virus, hay que seguir cuidándose. En marzo, yo creo que si hacemos las cosas correctamente,
con un universo de vacunas que cada vez es más disponible, con proyectos interesantes en el país para desarrollo de vacunas propias. Wow. Importante, hay 4 grandes proyectos o 5 grandes proyectos. Yo creo que en marzo podés hacer gran fiesta. En marzo, gran fiesta. Digo, ya para marzo estamos en que muchos cumplieron el año de vacunados. O sea, va a ser necesario, vos estás convencido que va a ser necesario anualmente. Anual, cada año y medio, por una parte, y después en la medida que tengamos un poquito más de tranquilidad, ver los distintos grupos. Qué sé yo, si vos tenés un paciente por ahí que está inmunosuprimido por haber recibido un trasplante, por ahí sí necesitamos una tercera dosis. Esperemos que ahora que entra Moderna se puedan vacunar a los chiquitos que padecen comorbilidades. Entonces empieza a haber diferenciación para distintos grupos, ¿de acuerdo? Pero sí, cada año y medio hay que revacunarse muy posiblemente, aunque tenemos buenas noticias en el sentido que la inmunidad conferida por vacunas parece perdurar más de lo que habíamos pensado hace 3 o 4 meses. Por eso decía, esto siniestramente y apasionantemente atrapante. Porque estamos aprendiendo. Tenemos un compañero en la radio que los otros días contaba que no se vacuna, no porque sea antivacuna, no porque... Y me sorprendió que mucha gente se atrevió a decir, la verdad que estoy de acuerdo con él, porque creen que esto es un mero ensayo, que supongo que lo es, y que por lo tanto yo no quiero ser el conejillo de Indias del ensayo de los científicos. Yo me da ganas de irlo a vacunar de prepo, pero sé que eso no se debe. Yo digo, ¿qué pasa con...? Efectivamente, ¿somos conejillos de India y es razonable que lo seamos? Bueno, digamos, hay mucha experiencia en vacunas. Y si somos conejillos de India, ya la 4ª parte de la humanidad en el planeta se vacunó. Claro. Se vacunó. Entonces, de vuelta, cuarta parte. La cuarta parte. 3.000 millones de personas, 2.800, 3.000 millones, ya se han vacunado, muchos con una dosis, otros con 2 dosis, y la verdad que los resultados de las vacunas son impresionantemente buenos. Qué bueno, hay que insistirlo todo el tiempo. Bueno, tenemos un problema con las vacunas, y puede surgir, como alertó antes de ayer la OMS. En la Argentina avanza la campaña de vacunación, más allá de está avanzando. Vos tomás un continente entero, África, ¿sí? No hay vacunas. 1% de la población está vacunada. Mañana tenemos un foco ahí, empieza a circular y tenemos la variante P8. Claro. Entonces, por eso se alerta. El problema de la circulación favorece nuevas variantes, nuevos peligros, y esas nuevas variantes pueden evadir acción protectora de las vacunas. La solución es universal. Pero ante el argumento de yo no me vacuno porque vaya a saber qué es la vacuna, están ensayando, bueno, ya ha habido un ensayo maravilloso, que es la 4ª parte del planeta. Si vos te vacunás, tenés 10 veces menos probabilidad de padecer una infección severa. Enorme. Protege mucho más que otras vacunas. ¿Cualquier vacuna? Cualquiera de las que estamos usando. Viste que también nosotros que somos unos ignorantes soberbios, empezando por el que suscribe, pero digo, y baja esto, pero la China no sé qué, pero la mejor, viste, el ranking de los burros es, la Sputnik es buenísima, la mejor del mundo, y la más flojita es la Sinopharm. ¿Tiene algún sentido que digamos esto? No, mira, no tiene sentido en uno de los sentidos. No tiene sentido en el sentido que con 2 dosis, que es el esquema completo de Sinopharm, Sinovac, vos fíjate lo que pasó en Chile y Uruguay, tardó un poco más. Claro. Tardó un poco más, porque evita menos la transmisión que otras vacunas como Pfizer o Sputnik, pero bajaron los casos en forma dramática. Uruguay está a punto de librar cuando le ha ido mal, en algún momento incluso peor que la Argentina. Esto es interesante que reiteremos, sobre todo porque en Uruguay y en Chile se había usado mucho la China. Sinovac. O sea, lo que no evitaba era que se siguiera contagiando. Pero sí la mortalidad. O sea, la morbilidad severa y la mortalidad muchísimo. La capacidad de transmitir al otro, menos. En ese sentido son menos potentes Sinovac y Sinopharm. Tendemos a que los periodistas nos ocupemos más de... El año pasado yo me acuerdo que abríamos el programa y teníamos un cuadro. Cantidad de infectados, cantidad de camas de terapia intensiva y el R. ¿Tendemos a que esto ya no se mire tanto, sino la cantidad de gente en terapia? Como dato de terapia y muertes. Yo creo que es el indicador duro. El indicador duro de cómo andamos en la pandemia, digo, porque si nosotros subtesteamos tenemos menos, es terapia y fallecimientos. Y el otro indicador es el nivel de vacunación. El nivel de vacunación. Son las dos cosas, la solución y el gran problema final que es la muerte. ¿Y nivel de vacunación para que provoque un impacto como el que vos estás planteando debe ser de qué porcentaje? Y nosotros, digamos, inmunidad de rebaño nos falta, Estados Unidos no llega a la inmunidad de rebaño, no porque no tenga vacunas, sino porque los republicanos no quieren vacunar. Ese es el punto. Inmunidad de rebaño es un 70 y pico % de la población. ¿70? 75. 75. Lejos. Claro, tenemos un 10-12% de gente que se ha infectado y por eso ya tiene la respuesta inmune puesta en marcha. Eso nos falta. Pero si nosotros tenemos bien cubierto a todos los que son mayores de 40 años y los menores con comorbilidades,
no vamos a tener más 400, 500 fallecimientos. Vamos a dividirlo por 10. Sí, Rosario. Sí, hablabas de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que seguramente va a haber variantes más peligrosas. Entonces, nos tenemos que aprender a convivir con el virus, esto que dijo Boris Johnson, de, bueno, va a haber 100.000 contagios por día, si tenemos que aprender a que va a ser así. Son dos cosas para mí distintas. Primero, no sabemos si van a surgir variantes más preocupantes que las 4 de preocupación actuales. Si lo dejamos seguir circulando, esa posibilidad va ganando ventaja. También es posible, pero incluso con todas las variantes y con las vacunas que tenemos actuales, responden bien si tenés el esquema completo de vacunación. Si surge una variante que salta esa protección, no lo podemos descartar. Pero ya se está trabajando en vacunas de segunda y tercera generación. Pfizer, Moderna, Sputnik, las chinas también, etc. Primer punto, la apuesta de Boris Johnson, tremendamente peligrosa. Tremendamente peligrosa porque hoy por hoy se está contagiando todos los chicos de las escuelas primarias y secundarias que no están vacunados, porque no se han vacunado en Inglaterra. Recién empiezan ahora con el sector de 2 a 18 años. Entonces incluso los chicos van sin barbijo al colegio y en gran parte es gente menor de 20 años. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de la variante Delta, que es el long COVID, el COVID largo. Entonces, como política sanitaria para un país que podría decir, seguimos 2 meses más y vacunamos a todo el mundo, porque tienen las vacunas, tiene Oxford AstraZeneca, tiene Pfizer, etc. La verdad que es una política que yo creo que es muy criticable. Mira, algunas preguntas. @dicho esto en la 24. A ver si te entendí bien, dice Peter. ¿Las vacunas no evitan el contagio, pero sí evitan los síntomas graves? Sí, básicamente. Parece una contradicción, pero es así. No, no los síntomas, digamos. No vas a padecer infección grave si estás vacunado, salvo que tengas muy, muy mala suerte. Ahora, vos estás vacunado, tenés un contacto estrecho y a otra persona le podés transmitir el virus, pero el virus tuyo se queda acá. No va al pulmón, no va al corazón, donde hace grandes problemas. Sí podés transmitir, por eso la recomendación, estás vacunado, usá barbijo, mantener distanciamiento, etc. Claro. María Alejandra, tengo las 2 dosis de Sinopharm y al mes me agarré COVID y no fue muy leve, como me dijeron. Ahora me pregunto, ¿cuánto me está protegiendo esta vacuna en serio? Bueno, es especulativo, yo no sé cómo lo hubiera agarrado si no tenía... Pero cuando ves la estadística incluso en el país, ves que protegió en un 80% a los casos severos. Total. Entonces, sí protege, podés tener mala suerte. Sí, Martín. Jorge, marcabas, y como marcan todos tus colegas, que la variante Delta tiene más contagiosidad, un nivel muy alto. Cuando sea circulación comunitaria en el país, ¿crees que vamos a requerir nuevas y mejores medidas de cuidado de las que conocemos ahora como distanciamiento, uso de barbijo, alcohol en gel? ¿Vamos a tener que reforzar eso con nuevas medidas? Yo creo que vamos a tener circulación comunitaria y creo que la vamos a tener en relativamente poco tiempo. Es decir, yo no sé si va a ser un mes y medio. Frente a eso tenemos que ver cómo avanzan 2 parámetros. El nivel de contagios y el nivel de internación en terapias intensivas y fallecimiento. Y eso va a depender de la cobertura completa que tengamos de vacunación. La gente cubierta con 2 dosis. No descarto que tengamos que retroceder en algunas medidas. No descarto eso. Pero si llegamos con gente mayor de 40 años, 2 dosis protegida, yo creo que entramos en otro escenario, realmente, en otro escenario. Jorge, ¿vos dejarías las medidas respecto al cepo a los vuelos hasta que sea comunitaria la transmisión? ¿Dejarías las fronteras cerradas respecto a 1.000 pasajeros diarios que puedan arribar, justamente para demorar más la llegada de la cepa? La cepa en algún momento en el gobierno incluso reconocen que va a llegar, como vos lo planteás, que va a ser transmisión comunitaria, pero lo que intentan es ganar un tiempo hasta lograr más vacunados de primera dosis y también de segunda dosis. Hasta que eso suceda, ¿vos dejarías las fronteras tal como están? Yo ganaría ese tiempo para las vacunas, absolutamente sí. Vos podés cerrar o podés alternativamente administrar una logística donde la gente que ingrese al país, más allá del número que sea, tenga que hacer una cuarentena obligatoria y vigilada por 10 días. Que es lo que te están exigiendo. En hotel, como planteó Cariñano. En un hotel público, y es antipático, pero con medidas de control para que no pueda salir del hotel por 10 días. Pero no hay duda, pero para mí no es tan elemental. Global. Perdón, Luis. Sí, claro, Luigi, por favor. No, como estrategia global, digo, ahora nos olvidamos un poco del país. Las grandes potencias tendrían que haber vacunado el tercer mundo, ¿no? Digo, porque la cantidad y el hacinamiento que está ahí. Y ahí se da la mutación de las cepas, ¿no es cierto? Darwinianamente, porque ahí cuando más contactos y más surge la posibilidad de una cepa.
La pandemia planteó como pocas experiencias en la historia la inequidad en la distribución de un recurso que tiene que ver con la... Sí, pero es un boomerang, ¿no? Porque se vuelve con cepas que no podés controlar. Totalmente. Si el día de mañana en África surge una variante que escapa a la respuesta inmune de la vacuna Pfizer, Moderna, de cualquier otra, penetra en una semana en los Estados Unidos, es así. Quiero hacer un instante, arroba dicho esto en A24 para que le preguntes a Jorge Hefner, porque, bueno, vinculado con el COVID, vinculado con el Uruguay y vinculado con una amiga que es Susana Jiménez, fue dada de alta definitivamente. Creo que este es el título de la noticia. Gustavo Descalzi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Luis? Bueno, primero que nada, felicitaciones por dar el gran paso. A ver si me enseña, porque creo que en el Uruguay no hay registro civil. No sé, no me enteré si no hay habría, acá. Yo he pasado por delante de algunos. Bueno, felicitaciones, muy Gracias. buena noticia acá en el Uruguay. Ha sido muy bien recibida y será muy bien recibido cuando vengan aquí a pasar unos días. Bien, vamos a la noticia del día de hoy. Susana Jiménez fue dada de alta y ya salió a la calle. Le quiero contar que el médico le dijo: Susana, estás perfecta, empezá a hacer vida normal. Lo único que te voy a dejar por las dudas es todavía algo de asistencia en la casa respiratoria, por si algún día llegás a necesitar, tenés el equipo ahí. Pero ella está perfectamente en la casa, sin ningún tipo de problema. Le cuento, Luis, que yo el miércoles me crucé por minutos con Susana Jiménez, había ido a la peluquería, ahí en la rotonda de la Parada 5, ahí en Punta del Este, y después fue a un comercio ahí aledaño, a comprar, a hablar con las personas de ahí. Estuvo muy amable, se quedó como media hora conversando con el del boliche, le contó todo lo que había pasado, así que Susana ha vuelto a la vida, por suerte, a la vida que nosotros nos gusta verla, ella aquí, caminando por Punta del Este, andando por todos lados, así que maravilloso. Mejores noticias para esta semana, que es la mejor semana de todo el año en materia de contagios, y si quieres Esto es importante, Gustavo. Del Uruguay. Esto es importante porque hablamos de que tardó un cierto tiempo la baja de la mortalidad del COVID. En cambio, en esta semana hay buenas novedades. Cuénteme a qué se refiere. Bueno, primero que nada, vamos a hacer promedio de la semana. Como me dice el experto, me dice: no sea apresurado porque un día nos vaya bien, tome el promedio de la semana. Esta semana que ha pasado, que estamos finalizando hoy, amigo Luis, estamos en el menos del 5% entre la cantidad de positivos y el testeo, que es una cifra que ellos querían. Estamos en el promedio de los 400 casos nuevos diarios. Hemos bajado de aquel 35.000 casos que teníamos hace 60 días a 5.150, 5.149 creo que soy. Es decir, que estamos con un número óptimo para decir de que tenemos de alguna manera ya manejada la situación. Vuelven a hacerse toda la traza de cada nuevo contagio, se puede hacer toda la traza al ser menos contagios. Decirle que hubo pocos fallecidos y que la cifra ha bajado notablemente. Igual siempre hay que lamentar un fallecido, aunque sea uno solo, amigo Luis, pero han bajado notablemente con respecto a aquellas cifras duras. Y decirle que mañana el Uruguay estará inoculando al 70% con la primera dosis de toda la población del Uruguay y 57% rumbo al 58% con las dos dosis. Así que son todas buenas noticias, amigo Luis. Enhorabuena, me alegra mucho, mi estimado colega Gustavo. Le dejo un gran saludo de este lado del charco y nos estamos viendo, Abrazo grande, amigo. Hasta luego. Bueno, pequeña pausa. Hay montones de preguntas. Es notable. Después te voy a pedir que hagas casi un capítulo especial para los vacunados con Sinopharm. Porque cada vez que hablamos con alguien, como el caso tuyo que sabe tanto, es Sinopharm, digamos, esta duda, que hay que sacarla. Después nos están preguntando, aparte del tema Sinopharm, combinación de vacunas, vacuna vegetal, síntomas. Los chicos, los tres estuvieron... ¿Estás vacunado, Luigi? Sí. ¿Qué te tocó? AstraZeneca. Bueno, yo estudié en Oxford, así que... Bueno, los cuatro son AstraZeneca. Sé por Martín, Rosario y Nacho que la pasaron bastante movida con los... ¿A vos cómo te fue? A mí me fue bárbaro. Tuve una potencialidad y una energía que no tenía desde los 12 años. Y porque a los jóvenes los afecta. Jóvenes. No quiero decirle nada, Luigi, pero... En un momento me dolió el brazo y después no lo sentí más. Ahora ya no lo tenemos. Bueno, tras la pausa hacemos todo el repaso. @dicho esto 24 para preguntar. Bueno, estábamos hablando con Jorge Hefner, lo abro también en la mesa.
Vacuna china, digamos, desatanicemos que tiene menos efecto, que me protege menos. No hay ningún motivo para decir esto. No. La vacuna china, tenés dos vacunas chinas que son a virus inactivado. Sinovac, que se usa en Chile y Uruguay, recién veíamos Uruguay como bajó la pandemia, y Sinopharm en Argentina, acá, que es muy parecida y están llegando muchas. Con 2 dosis tenés un nivel de protección frente a la enfermedad severa, registrada incluso ya en el país, del 85% al menos. Es decir, es una vacuna muy efectiva en cuanto a la prevención. Es un poquito menos efectiva en que si vos estás vacunado, tenés un contacto estrecho, claro, podés transmitir. Por eso tarda un poco más en bajar la pandemia. Pavada también de casa. Me vacuné y no me dio nada, que no me prendió la vacuna. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos que te decían, ¿no te prendió la vacuna? No, no pasa nada, no pasa nada. Los que somos grandes realmente tenemos en general mucho menos respuesta inflamatoria, la inoculación en general, menos febrícula, menos malestar, y eso no tiene nada que ver con que no desarrolles una respuesta inmunológica. Nada. Tranquilidad, podés pasarla re bien y podés estar montando una respuesta inmunológica muy protectora. A todos le hago la misma pregunta y me gusta porque está dividida la biblioteca. ¿Tiene algún sentido hacer análisis de anticuerpos? No. Hoy, ¿por qué no? Porque, digamos, el 80-70% de la gente va a empezar a desarrollar niveles crecientes de anticuerpos. Hay un 10, 15, 20% de la gente que no, incluso que no desarrolla anticuerpos. El punto es, esas personas tienen una respuesta de memoria subyacente. Cuando entra el virus, esas células rápidamente se van a transformar en células productoras de anticuerpos. ¿Se acuerdan de aquello? Se acuerdan. Y se acuerdan por toda la vida. Vos fíjate, sarampión, ¿cuándo te vacunaste? Te vacunaste cuando eras chiquito. Chiquitísimo. La vacuna antipoliomielítica. ¿Cuándo Claro. Y estás protegido por toda la vida. En este caso no va a ser por toda la vida. Bien. Pero sí se pone en marcha una respuesta de memoria maravillosa. Sí, Rosario. ¿No va a ser por toda la vida tampoco los que tuvieron COVID y tuvieron una dosis de vacunas, que en un momento se especuló con eso? Yo creo que no va a ser por toda la vida, pero es una respuesta más potente. Infección más una dosis es más potente que 2 dosis sin infección. Claro. No sabemos cuánto va a durar. Hoy circuló la versión de que AstraZeneca te deja cobertura de por vida. ¿Todavía no hay estudios que lo comprueban o no? Hay un estudio publicado, el estudio que vos mencionás es un estudio publicado hace 2 días en Lancet, si no me equivoco. Y lo que demuestra es que vos te vacunás. Y entonces los anticuerpos, cuando vos los medís como tales, bajan en su concentración, pero en la actividad importante que tienen, que es neutralizar al virus, se mantiene constante por mucho tiempo. El trabajo llega a 10, 12 meses. Eso es una maduración. El sistema inmune madura en esa medida. Y lo interesante que es, cuando testean esos mismos anticuerpos contra las variantes de preocupación, esas que evaden un poco, andan mejor los anticuerpos tardíos que los tempranos. Entonces parecería que la protección va a ser por más tiempo. Es una buena noticia. Tengo varias preguntas. Ahí voy enseguidita, perdón, Martínez. Florencia, dada la variante de Delta en el Reino Unido, ya no esperan 3 meses para la segunda dosis. ¿Cuál sería el plazo recomendable? Esta 1 y 500 de segunda dosis de Sputnik. Ok, entonces, el plazo recomendable es, sobre la base de respetar 3 o 4 semanas, lo más cercano a eso. Es decir, no más 3 meses, sino a la 3.ª semana, 4ª semana, si tenés el suministro, hacerlo. Lo mismo que hacemos con Sinopharm, hacerlo. Segunda dosis de Sputnik. Hay una falencia, hay menos de las que necesitamos. Por eso se está estudiando en ciudad, en provincia y en nación la combinatoria. Si no llega a la cantidad suficiente, seguramente se van a poder combinar vacunas. Afuera se está combinando primera dosis de Oxford AstraZeneca con segunda dosis de Pfizer y anda muy bien. Y por ahí los resultados de estas combinaciones van a estar en 2 o 3 semanas, porque son estudios cortitos. Hablaste de vacunas de Moderna, que a lo mejor se usen para más jóvenes. Marcelo Padovani, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Mirá, ahí tenés los camiones del Correo Argentino y de Andriani, que son el Correo Estatal y el Correo privado, que van a llevar las vacunas a los centros de distribución. Aquí lo que está por pasar es que van a llegar 3,5 millones de vacunas de Moderna en 2 vuelos de aerolíneas argentinas. Esto va a ser cerca de las 11 de la noche. Es un evento al que el gobierno le da mucha trascendencia. Va a estar Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y también Estados Unidos le da mucha trascendencia porque va a estar la encargada de negocios en la Argentina, en la embajada en Buenos Aires, que reemplazó al embajador Prado. Ustedes saben que todavía el Senado de los Estados Unidos no le ha dado, el Capitolio no le ha dado acuerdo todavía a ningún senador de la administración, a ningún embajador de la administración Biden. Por lo tanto, asume el cargo la encargada de negocios en la República Argentina, y esto se nota ya
en la seguridad, que es un poco más estricta que las últimas veces, es decir, cuando vienen solamente funcionarios del Gobierno Nacional. Reiteramos, 3,5 millones de dosis de Moderna van a llegar en aproximadamente 1 hora y 1 hora y 13 minutos, exactamente según nos informa la gente de Aerolíneas. Gracias, Marcelo. ¿Qué más sabemos, Rosario, de esta vacuna? Bueno, como decía el doctor, la idea es aplicarlo a menores. Hoy en Argentina hay vacunas, hay primeras dosis, y en un momento se mencionó a Moderna como posibilidad de una segunda dosis de otras vacunas como la Sputnik. Incluso la ciudad de Buenos Aires ya está avanzada en un análisis para ver si se pueden combinar, y en la provincia se empezó a hacer. ¿Qué es lo que dice el gobierno? No, nosotros queremos que vayan a los menores de edad, no utilizarlas como combinación de vacunas, por lo cual seguramente estas vacunas no van a ser repartidas en lo inmediato, porque para esto se necesita la aprobación de la FDA, que es el organismo de Estados Unidos, como la ANMAT en Argentina. Lo que cree el gobierno, lo que le informaron, es que en las próximas horas estaría esta autorización, es decir, que se podría vacunar con esta vacuna y se podría utilizar en pediatría, es decir, que ni bien se tenga la autorización, va a ir a un grupo de menores de edad con comorbilidades. Primero, en la ciudad de Buenos Aires incluso estiman que este número es 20.000 personas, puede ser cerca de 100.000 a nivel nacional. Bueno, te tengo que hacer una pausa, pero y se va a quedar Jorge. Tengo una pregunta de burro que soy. Si yo que me vacuné, no tiene sentido que me haga análisis de anticuerpo, porque me pueden dar bajos, pero mi memoria celular está ahí latente, ¿cómo saben en estos estudios de combinación de vacunas de qué es efectivo? O sea, ¿qué mide? Pues el asunto es así. Está muy buena la pregunta. ¿Viste? Si vos levantás los niveles de anticuerpos, esa es la medida que estamos tomando como subrogante de protección, que no implica que si no lo levantás no lo tengas. Pero si vos levantás entre 20 y 100 veces, tenés la evidencia de esa respuesta de memoria puesta a andar. Entonces, ahora nos hace un estudio de fase 3. Por eso, como decías, es muy rápido que vamos a tener el resultado. Claro. Básicamente que levanten mucho los anticuerpos y ese es el subrogante de eficacia. Subrogante se llama. Sí. O sea, que subroga lo otro. Lo que no lo puedo... El estudio de eficacia, que es que salgas a la calle y que no te contagies, porque ese estudio de eficacia demora muchísimo tiempo. Lleva tiempo. Así es. Hasta yo lo entendí. Mirá, lo cual es, si lo entendí yo, pequeña pausa y contestamos las últimas preguntas. Varias cosas. El tema de las personas alérgicas o no recomendadas para vacunas. Por ejemplo, alguien que tiene problemas con el diclofenac o alguien que alguna vez tuvo un episodio de edema de glotis. El asunto es, salvo que haya tenido una manifestación muy severa, que es un shock anafiláctico, en todos los demás casos, alergias, etcétera, no hay ninguna contraindicación. Si tuviste ese antecedente, consultás con tu médico. ¿Tiene algún componente vinculado con el huevo? Soy alérgica al huevo. Viste que hay mucha gente que no se puede vacunar por esto. No, pasa que eso es una metodología que se usaba antes, amplificar en huevos no embrionados los virus. Ninguna de estas vacunas usa esa tecnología. ¿Cuánto tiempo desde que tuve COVID me puedo vacunar? Teóricamente se está pidiendo 3 meses. Pero una vez que superás el cuadro agudo, ya podés vacunarte. Pedir 3 meses tiene que ver con un criterio epidemiológico. Dejar que gente que no está infectada y por lo tanto no tiene respuesta inmune, se vacune primero. Bien. Tengo 2 dosis de la vacuna Sputnik. ¿Me puedo dar un refuerzo? Ya quiero un refuerzo. Yo te confieso que lo vi afuera en Estados Unidos. Sí. La gente por la calle. Yo ya tengo las 2 de Pfizer, pero mañana me doy la de Johnson. Hipervacunado. Pero te juro. ¿Qué cosa? Sí, no está indicado. No está indicado. Hay gente que lo ha hecho, no hubo ningún efecto contraproducente, pero no está indicado porque tenés una muy buena protección. Misu, tengo dosis de Sputnik, una a los 115 días de la segunda. ¿Me puedo quedar tranquilo? Sí, absolutamente. Incluso pero me gusta quedarme tranquilo. Se puede quedar tranquilo y se sigue cuidando mucho como Cuidado cruzando la calle, ¿no? Porque la gente piensa que porque está vacunado, ¿no? ¿Me olvidé de preguntarte algo importante? ¿Me olvidé de preguntarte algo importante? No me olvidaste absolutamente nada. Me preguntaste todo. Genial, gracias como siempre. Un placer verte. Gracias por venir. ¿Preferís opinar de la Sputnik o te animás con un resultado de la elección del 14 de septiembre? ¿La Sputnik satélite? 12. Septiembre. 12. Digamos que me es más habitual los votos que las elecciones. Claro. No, pero digamos, ¿crees que ya está, la suerte está echada en esa elección? No, la suerte no está echada. ¿Sabes por qué? Porque va a ser una elección que se va a dirimir aquí. Porque va a haber números para todos los gustos. Claro. ¿No es cierto? Un resultado importante es la provincia de Buenos Aires. Ojo, te tenemos ahí. Pero después, ¿cómo se cuenta eso? Aparte, ¿quién gana? ¿El que sacó más bancas? ¿El que retuvo más? ¿El que sacó más votos pero no se manifestó en bancas? Obvio. ¿No? Digo, es una mezcolanza siempre. Entonces hay mucho acá de opinator. Total.
Pero me parece que todos vamos a necesitar un número. Ese número va a ser la provincia de Buenos Aires. Hay una tendencia a que el peronismo unido jamás fue vencido. Gracias, como siempre. Señores, han estado muy bien, ¿eh? Gracias a todos, de verdad. Muchas, pero muchas gracias. No solo por estar ahí, sino por todos los mensajes. Se quedan con el maestro Rolando Graña.